tardes, bienvenidos a Mirada Política, como todas las semanas, acompañada del editor general de MOL, Benjamín Blanco. Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Hoy tenemos un tema súper entretenido, interesante a propósito del ambiente de plebiscito que ya se está sintiendo cada día más fuerte. Vamos a entrar en profundidad en lo que ha sido y lo que podría ser, la importancia que podría volver a tomar el legado de Andrés Bello. Para ello estamos junto a Joaquín Trujillo, investigador del CEP. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien, Bárbara. Muchas gracias Muchas por gracias por invitarme. acompañarnos. Benjamín, ya falta poquito. Falta, bueno, 2 semanas, ya estamos en octubre. Bueno, entramos en octubre la semana pasada, ya hace mucho, y cada vez ocurren cosas nuevas. El viernes, hechos de violencia importantes, y ahora ya se viene el 18 de octubre y ya la recta final para la votación tan trascendental. Bueno, hay preocupación con lo que pueda pasar el 18 de octubre, está también este juego político de las condenas o qué tan fuerte condenan la violencia, y entre eso también se debate sobre los contenidos que pueda tener una eventual constitución, que se escriba en esta convención constituyente si es que se aprueba, o las reformas que pueden existir si es que gana el rechazo. Pero en esa discusión también aparece o está figurando la imagen o la impronta de Andrés Bello, uno de los grandes pensadores que, bueno, no es chileno, pero que entregó un legado enorme a la intelectualidad en nuestro país. Abarcó muchas áreas, de hecho, y su legado está presente en muchos atributos. Se tiende a decir que en Chile existe el pago de Chile, ¿no? Que somos un país un poco desagradecido, pero increíblemente Andrés Bello sí que está muy presente, incluso en lo cotidiano, porque figura en un billete, por ejemplo, lo que no es poco, considerando también lo que se ha hecho a lo mejor con otras personas que han legado algo importante al desarrollo del país. Ahora, lo curioso que pasa con Andrés Bello es que los dos principales hitos urbanos de Santiago, al menos, viven un poco ensombrecidos, porque está la estatua en la Alameda, frente a la Universidad de Chile, que muchas veces pasa vandalizada, y por otro lado, la calle con la que la ciudad lo recuerda, se le suele llamar de otra manera, se le dice Costanera, por ejemplo. Entonces, la primera pregunta, Joaquín, que quería hacer es un poco, ¿dónde está presente Andrés Bello? No a los ojos vistas, sino dónde podemos ver la impronta de su legado en nuestra sociedad y en nuestras instituciones. Gracias, Benjamín, por invitarme y por la pregunta, que es muy buena. Bueno, Andrés Bello obviamente está como en la reliquia pública, en la estatua, en las calles. Muchas calles en Chile tienen el nombre de Andrés Bello, muchos colegios tienen el nombre de Andrés Bello, o sea, se repite por muchos lados lo de Andrés Bello. Y se le hacen homenajes así como un poco formales cada cierto tiempo. Pero Andrés Bello pervive en forma muy profunda en la sociedad chilena y en la sociedad americana también. Y fíjense ustedes que uno podría decir que es como en dos niveles. Uno, en un nivel como muy profundo, que tiene que ver con la importancia de la unidad americana, del hecho que somos todos los que venimos del Imperio Español o que fuimos conquistados por el Imperio Español, que somos una diversidad racial, es el lugar racialmente más diverso del mundo, digamos, y étnico. eh, es un lugar que tiene una cierta unidad a la que contribuyó profundamente Andrés Bello, ¿ya? Eso por una parte, que tiene que ver con esta como unidad profunda de los latinoamericanos o los hispanoamericanos. Y la otra cosa tiene que ver con la densidad o la robustez institucional que tiene Chile o que ha tenido Chile y que es en gran medida indesmentible, ¿ya? O sea, Andrés Bello, en buena medida, construyó los pilares de la República de Chile, eso no cabe duda, e influyó para que esos cimientos permanecieran por mucho tiempo. O sea, hay que pensar en la Universidad de Chile, hay que pensar, por ejemplo, también en el Código Civil, que es la ley fundamental, que no se ha cambiado nunca fundamentalmente, digamos. O sea, aquí han habido varias constituciones o varias grandes reformas a la Constitución chilena,
pero el Código Civil ha sido siempre el de Andrés Bello, ¿ya? Entonces, Andrés Bello está en estos ámbitos de la vida nacional y de la vida continental. Ahora, hace algunas semanas, justamente a propósito de lo que estamos hablando, Christian Barken escribió una columna en el diario Mercurio y él se preguntaba justamente ahí, ¿dónde está nuestro Andrés Bello? Él señalaba y hacía hincapié en que hay una generación que está huérfana de contenidos, huérfana también de referentes. ¿Sería factible pensar que una figura como la de Andrés Bello pudiera volver a ocupar ese sitial y ser un faro para nuestra y estas generaciones? No, yo soy escéptico de que ocurra eso, y lamento tener que decir esto, digamos, pero Andrés Bello es un tipo de espíritu complejo y completo del siglo XVIII, siglo XIX, que es muy difícil que se vuelva a dar por la amplitud de la diversidad del conocimiento. Digamos, Andrés Bello era una persona que dominaba la ciencia biológica, la ciencia astronómica, el arte, la poesía, el teatro, la gramática, el derecho. O sea, sus campos de conocimiento eran gigantescos y eran muy amplios. O sea, hay que pensar que sus obras completas son 26 tomos que abarcan todos los ámbitos del conocimiento prácticamente. Y muy difícil que una persona digamos, de esa amplitud se vuelva a producir. Tal vez la inteligencia artificial podría producir una cosa como esa, ¿se fijan? Pero en lo que sí yo creo que puede ocurrir es que no quizás una sola persona, pero sí el pueblo, digamos, el pueblo chileno, por así decirlo, sensato, racional, escéptico, como que vuelva a darle una regularidad a Chile, ¿se fijan? Yo creo que eso es posible en la medida que haya como un interés genuino por rescatar ese espíritu que significa Andrés Bello, pero como, por así decirlo, como una persona que pueda ser Andrés Bello, es más difícil que ocurra eso. Bueno, pero apuntábamos más bien a que la misma figura del el mismo Andrés Bello pudiera de alguna manera reflotar como una figura que podamos admirar y de alguna manera ir viendo los lineamientos que él nos dejó pensando en lo que viene. Bueno. O sea, absolutamente, Bárbara, porque hay que pensar lo siguiente, las situaciones que le tocaron vivir a Andrés Bello en su época son muy análogas a las que estamos viviendo ahora nosotros en el mundo. O sea, incluso eran mucho peores. ¿Ya? O sea, la gente hoy día se queja de como el terremoto, el cataclismo mundial que existe político, pero en la época de Bello eso fue mucho peor. Y lo que hizo Bello en buena medida fue darle una estabilidad a esta región del mundo, que era la región en ese tiempo más sobresaltada de todas. Digamos, ya estaba sobresaltada mucho Europa, y América del Sur, ¿para qué decir? Entonces, claramente, ¿cierto? En la medida que ese espíritu que significó Andrés Bello, esa sabiduría que tuvo, es, digamos, en forma novedosa, en forma actual, renazca en nuestra comunidad política, claramente eso es un gran referente, de todas maneras. Ahí se supone o se infiere de todos modos que en la convención constituyente, más allá de la participación que van a tener el mundo independiente, también va a tener un rol destacado el mundo académico, no solo a lo mejor hombres de derecho ligados o expertos constitucionalistas, sino también otro tipo de académicos. Con ese punto, y considerando también una cierta ausencia de liderazgos políticos en Chile, tanto de centro derecha y centro izquierda, preguntarte dos cosas. Primero, ¿es un escenario como la convención un espacio donde aparezca ese liderazgo? Y por otro lado, ¿tuvo que Andrés Bello en el siglo XIX imponerse también en términos de su liderazgo y su visión que tenía de las cosas y de las variadas cosas que él estudió en ese contexto, en ese Chile del siglo XIX? Convengamos, él venía llegando de Venezuela, fue llamado de alguna manera a participar en esta construcción de la República de Chile, pero también su legado es tan fuerte que de alguna manera tuvo que de alguna manera imponerse. Sí,
La realidad es que Andrés Bello fue, y esto es importante saberlo, ¿cierto? Porque nos ayuda a no ser tan exitistas, ¿ya? Andrés Bello fue un fracasado hasta los 50 años, ¿ya? Fue una persona que se moría de, no, en serio, fue una persona que se moría de hambre prácticamente, él y su familia en Londres, en los albores de la sociedad industrial, una cosa espantosa, ¿cierto? Casi en la mendicancia, y fue prácticamente rescatado para que se viniera al fin del mundo, que no tenía ninguna perspectiva de estar aquí. ¿Ya? O sea, eso tenemos que saberlo. Era un fracasado. Pero lo raro es que a esa edad este señor floreció. Y floreció a tal punto que vivió mucho tiempo en Chile y llegó a ser muy influyente. ¿Se fijan? Como académico, o sea, desde el punto de vista de la academia, en la Universidad de Chile, por ejemplo, pero también desde distintos escenarios políticos, como consejero de Portales, ¿cierto? Consejero de Mariano Egaña, consejero del poder establecido, por un lado, como por otro lado formador de los grandes jóvenes rebeldes de su tiempo, al mismo tiempo hacía lo mismo, o sea, formaba a los rebeldes de su tiempo, y también como senador de la República. Andrés Bello fue 3 veces senador de la República de Chile, y desde todos estos lugares él influyó para cuestiones prácticas del funcionamiento de este lugar que se estaba creando, que es esta república. O sea, si podría ocurrir algo así en la convención constitucional, claro, en la medida que la gente vote por esas personas, ¿cierto? Que por así decirlo representen el espíritu de Bello y que sepan identificarlo, claro. Hay dos cosas que ustedes dijeron que me llamaron la atención y tengo una pregunta que no sé si me va a gustar la respuesta en realidad. Por un lado, tú mencionabas, Joaquín, que la figura de Andrés Bello era una persona que sabía mucho, sabía de todas las ciencias, de todas las artes, en el fondo una persona que tenía mucho conocimiento. Y por otro lado, Benjamín preguntaba cómo se impuso ese liderazgo. Entonces, probablemente en algún momento una persona que más sabía generaba liderazgo por el solo hecho de la admiración de una persona que sabe mucho en el fondo. ¿Cómo están los Sí. tiempos ahora? ¿Qué genera una persona que tiene mucho conocimiento y que sabe harto y que de alguna manera nos puede entregar eso? ¿Es admirado hoy en día? ¿Podría ser líder? ¿O estamos mirando otros perfiles? No, yo creo que sí. Yo creo que en la medida que una persona tenga un conocimiento y que sea sincero en transparentar sus intereses, ¿ya? Junto con su conocimiento, sincero, esa persona seguramente va a ser admirada y no sé si, digamos, va a ser idolatrada, porque que alguien sea idolatrado es otra cosa, pero sí que va a ser admirada o su autoridad va a ser tomada en consideración para ciertas soluciones. Eso es típicamente lo que se quería lograr, por ejemplo, con los tecnócratas, que tuvieran esa autoridad sin tener cargos políticos necesariamente. A esta altura están un poco desprestigiados, pero claramente la figura de Andrés Bello, tú tienes mucha razón, Bárbara, fue más allá de un puesto político que haya tenido o de un puesto en alguna institución, fue una persona que era una autoridad moral, ¿ya? Una autoridad moral para los conservadores de su tiempo, para el establishment de su tiempo y también para todos los antisistemas de su tiempo, que también había varios, que eran discípulos de él. Entonces, es muy raro, digamos, cómo esta persona logra ser influyente en estos ámbitos. Y yo creo que tiene que ver con, por un lado, su conocimiento, la autoridad que le da el conocimiento, pero especialmente por la sinceridad con que hablaba, ¿ya? Por la sinceridad y la modestia con que hablaba. Recordemos que Andrés Bello era principalmente un poeta, y un poeta debe ser sincero para ser un poeta, digamos, un poeta falso no puede ser un poeta, ¿ya? Requiere un gran nivel de sinceridad la poesía. Mira, obviamente para preparar esta entrevista leí mucho sobre Andrés Bello, la figura, muchas de las cosas que tú habías escrito también. Y me la voy a jugar con una idea y corrígeme tú todos los puntos. ¿Se podría inferir que la figura de Andrés Bello estaría a favor de una convención constitucional? Respetando los 2/3 que están establecidos, pero buscando incesantemente los consensos para lograr una carta magna lo más transversal posible. A ver, Benjamín, esa pregunta tiene, yo creo, una pregunta previa que hay que hacer, ¿cierto? Es si Andrés Bello estaría de acuerdo con una nueva constitución, ¿ya? Buena pregunta. Ojo, y no es que yo quiera hacerle propaganda, nada, pero sí, pero hay que decir que Andrés Bello tenía mucha desconfianza de las constituciones,
¿ya? Para él, las constituciones no habrían sido grandes instrumentos significativos. Hay que considerar lo siguiente, ¿cierto? Cuando se derrumbaron las monarquías europeas, que es la época del Imperio, que empiezan a derrumbarse las monarquías europeas, el instrumento que adquirió un carácter simbólico para reemplazar a la figura del rey fue en buena medida la Constitución. Y los que fueron más exitosos en este ejercicio, en este juego, fueron los norteamericanos, que tienen una constitución espectacular, que ha durado toda su vida, ¿cierto? Nadie la quiere cambiar, y cuando la han querido cambiar, le han hecho una enmienda, ¿cierto? Y entonces ha sido algo muy exitoso. Pero eso fue Estados Unidos, digamos. Muchos otros países lo que empezaron a hacer fue que cambiaban sus constituciones cuando llegaba un presidente nuevo, alguien se tomaba el poder, o llegaba algún caudillo. Entonces, por así decirlo, el instrumento se desprestigió. Ya en la época de Bello se estaba desprestigiando el instrumento de la Constitución. Y por lo tanto, Andrés Bello lo que prefería era, por así decirlo, la ley para la gente común, que era el Código Civil, que era la ley para el hombre a pie, no la gran ley que era la ley fundamental de la Constitución. Eso por de pronto. De tal manera que Andrés Bello era un escéptico de las constituciones, ¿cierto? Ya, ahora, yendo a tu pregunta directamente, esa pregunta no se puede contestar con un texto porque en realidad nunca dijo nada sobre eso, pero sí se puede como hacer una analogía. Andrés Bello obviamente estaba muy en contra de los quiebres, ¿ya? De los quiebres institucionales. Para él había que siempre mantener la regularidad del poder y de las instituciones, lo que significaba que si alguien iba a cambiar una constitución, lo que debería hacer en todos los casos es reformarla, ¿ya? Si no la podía reformar, entonces quería una nueva, tenía que ser en virtud de la anterior. Y en este caso, lo que se está haciendo es hacer un plebiscito que haría posible, en el caso de que gane el apruebo y que gane también en el de salida, una nueva constitución, entre comillas, producto de la reforma del capítulo 15 de la actual constitución vigente, de tal manera que la nueva constitución sería en virtud de la antigua. Ese tipo de fórmulas a Andrés Bello le parecerían correctas, creo yo, ¿ya? O sea, fórmulas que no rompen la institucionalidad vigente. Lo que no le habría parecido correcto es lo que hizo Pinochet y Jaime Guzmán en los 80, cuando declararon con bombo y platillo que estaban haciendo una nueva constitución, que fue la primera vez que en un instrumento oficial de la República se declaró esa idea de lo nuevo. Antes se hablaba de reforma, o sea, cuando Andrés Bello hablaba de la Constitución del 33, que algunos decían que él mismo había contribuido a redactar, él hablaba de reforma de la Constitución del 28, para referirse a la del 33. A ese punto llegaba la diferencia que tenía Andrés Bello con la continuidad de la institucionalidad. ¿Se fijan o no? No sé si se claro, entiende. Él estaría muy en contra con esa idea que se ha instalado de la hoja en blanco. Iba a decir justo lo mismo. Sí. A ver, ojo, porque hay una demonización de la hoja en blanco y yo creo que hay que hacer una precisión. En realidad, la hoja en blanco es un método para construir una constitución de tal manera que de no haber un acuerdo no rige la antigua. ¿Se fijan o no? Eso es como el método que significa la hoja en blanco. Esto significa, al mismo tiempo, que las personas que estén en esa convención tienen que llegar a acuerdos para hacer una constitución medianamente buena, porque si les queda una constitución mala, mal hecha, con muchos vacíos, esos vacíos no van a ser llenados por la antigua, simplemente van a quedar vacíos. Y por lo tanto, a la hora de competir con la vigente, que no tiene esos vacíos, entonces podría perder en el plebiscito de salida por no quedar bien hecha. Por lo tanto, la gente que esté en esa convención va a tener una premura por hacer una constitución que sea competitiva con la actual. ¿Se fijan o no? Claro. Por lo tanto, la hoja en blanco es como esta espada de Damocles que pende sobre los constituyentes, ¿ya? Ahora, no es lo mismo que una hoja en blanco que partir de cero, ¿ya? Partir de cero es algo muy raro, es una metáfora muy extraña, porque nunca se sabe qué significa partir de cero. Los revolucionarios del siglo XIX y del siglo XX típicamente lo que querían era partir de cero, pero pronto se daban cuenta que era imposible partir de cero, porque había tanta realidad oculta en la existencia humana
que nunca se podía volver al cero, ¿cierto? Es como que volver al Big Bang, empezar el Big Bang, no se puede. Entonces, el universo está en desarrollo y aunque tú quieras retrotraerlo, no vas a poder, ¿ya? Así que los que quieran empezar de cero con una hoja en blanco, no es que se van a encontrar con la realidad de que el universo está en desarrollo, en todo orden de cosas. Entonces, en ese sentido, la constitución, perdón, la hoja en blanco no es tanto un peligro en ese sentido. Es un peligro, yo creo, en otro sentido, ¿ya? Yo esto lo quiero decir en el sentido siguiente, ¿cierto? Que la idea de la nueva constitución, impuesta como metáfora de acción política, se puede transformar en una cosa desquiciada en el futuro, porque tú en 10 años más puedes considerar que los estándares democráticos de la actual convención no fueron los indicados y podría mucha gente exigir otra nueva constitución. Y aquí se convierte en la chacra de las nuevas constituciones. Eso podría ocurrir. ¿Y qué pasa? Que siempre los estándares democráticos van variando, se van, como dice Derrida, ¿cierto? Se van afinando porque la democracia siempre está por venir, de tal manera que los que creen que esta constitución va a ser perfecta porque cumple todos los estándares democráticos, en 20 años más y más se van a dar cuenta que tal vez le faltaron, por ejemplo, incluir cupos para la gente discapacitada como yo, que tengo muchos problemas de vista, por ejemplo, ¿ya? Los discapacitados no tenemos cupos asegurados, ¿se fijan? Por lo menos un porcentaje, como podrían tener otros. Entonces, siempre hay estándares que se corrigen y que van siendo nuevas exigencias. Pero lo que han hecho las constituciones exitosas es mantenerse más allá del cambio del estándar democrático de la época que se vive. No sé si se entiende este punto. Sí, y también quizá ahí poner énfasis en el rol de las expectativas, porque si las expectativas que se instalan en la ciudadanía es que una nueva constitución va a resolver todos los problemas, lo más probable es que eso no pueda cumplirse y después se quiera deslegitimar esa constitución, por ejemplo. Bueno, ese es el otro problema, que la gracia del derecho es que tiene que ser eficaz. Si el derecho no es eficaz, se transforma en moral privada, ¿ya? Por lo tanto, en la medida que una constitución está hecha de tal forma que no puede ser eficaz, lo que hace es desprestigiar el instrumento del derecho. Y eso significa una reacción en cadena sobre todo el sistema jurídico en general, que desprestigia el derecho mismo, digamos, como artefacto del espíritu humano. Eso es muy grave. Entonces, en la medida que no se cumplen las expectativas, también se desprestigia el instrumento del derecho, ¿se fijan? Claro, Es muy complicado que pase eso. Eso podría no ser culpa del fondo, en este caso, del derecho, de la Constitución, sino más bien de expectativas que se sabe que son imposibles que se cumplan. O sea, por muy buena que sea una Constitución, ninguna en el mundo va a solucionar todos los problemas de un país en un momento. Claro, exactamente. Y yo creo que ahí Bello diría, ojo con tener sobre expectativas respecto de una Constitución que ya en la época de él, que era muy reciente, las escritas, habían demostrado no ser lo más idóneas. ¿Se fijan? Este año, post estallido social, hubo varios análisis en torno a las causas del malestar, cómo se había generado, desde cuándo, en fin, y también cómo otras cosas nos había llevado a un estado de tensión y de desencuentro en el debate público muy fuerte y que desencadenó una seguidilla de hechos violentos y la situación actual en la que nos encontramos, que más allá de que vamos a votar para ver si es que redactamos una nueva constitución, una convención constituyente, sigue existiendo un malestar violento que no logra ser controlado por la fuerza pública, que muchas veces también comete hechos violentos. Entonces, han aparecido voces pesimistas que incluso dicen que Chile se jodió, parafraseando a Vargas Llosa. En las rupturas constitucionales históricas, también cundió el pesimismo ante esta posibilidad de cambio que se advertían. O sea, Benjamín, en la época de Andrés Bello, hay que pensar que Andrés Bello vio destruirse los únicos sistemas que habían demostrado ser eficaces de gobierno, que eran las monarquías, y que habían durado cientos, miles de años, ¿ya? O sea, a ese fue el nivel de destrucción que provocó la Revolución Francesa y que provocó la destrucción del Imperio Español en América.
Entonces, la época de Andrés Bello, en ese sentido, es una época de mucho más ruptura que la nuestra. La nuestra es casi un recreo de monja al lado de la Andrés Bello. Y aún así, en esa situación, Andrés Bello fue muy eficaz por lo menos aquí en el fin del mundo, donde obviamente no llegaban las olas más duras del remesón mundial, fue muy eficaz en su actividad de eso, de regular el caos, ¿ya? Porque Andrés Bello, ojo, la pasión por el orden que dice Yaxi, que tiene Andrés Bello, tiene por supuesto el hecho de que va a haber caos, que el mundo, como él dice, es un lugar que está en ruinas. Andrés Bello no cree que estamos en un paraíso terrenal y que estamos en el reino de los cielos. Andrés Bello piensa que estamos, no sé si en un infierno, pero sí en un purgatorio. Y por lo tanto, lo que hay que ser capaces es de saber vivir en el purgatorio, ¿ya? Y para eso hay mecanismos que tienen que ver con el conocimiento fino de la realidad, con el conocimiento acabado y no pretencioso de la realidad, que permite ir solucionando las cuestiones poco a poco, ¿ya? Y como les digo, o sea, hay muchos poemas de él donde él habla de la cuestión política, por ejemplo, cuando habla de los duendes que salen por la tarde a destruir el país, digamos, ¿cierto? Como unos duendes que aparecen de la nada, que emergen de entre los arbustos, ¿cierto? Y que como en medio de un viento terrible, de un ventanal, digamos, se meten por las casas, destruyen todo. Una cosa de ese tipo. O sea, él fue consciente de ese tipo de desórdenes sociales, culturales, geopolíticos, porque los tuvo que sufrir él también. Y aún así, él ofrece soluciones que tienen que ver, obviamente, con medidas concretas para mitigar los problemas que el ser humano tiende a tener una relación tensa con su realidad, ¿ya? Y en buena hora, porque de eso se nutren los idealismos que nos hacen también avanzar en la existencia, ¿cierto? Si fuéramos completamente complacientes con lo que ocurre, quizás estaríamos todavía siendo renacuajos, y por lo tanto nuestro desarrollo tiene que ver con nuestros ideales también. Pero lo que no puede ser, diría Bello, es que nuestros ideales nos destruyan. Ahora, en momentos tan tensos, hay mucha polarización, nerviosismo también, incertidumbre. ¿Podría eventualmente una nueva constitución ayudarnos a construir una identidad nacional? Bueno, no sé, porque la identidad nacional es una cosa que está cada vez más en veremos. Este es un país cada vez más diverso y por lo tanto hay cada vez más identidades. Lo que sí puede haber, creo yo, son intereses que se puedan congeniar, que sean, por así decirlo, como de bien común, o si alguien quiere lo más parecido al bien común. Y lo que habría que lograr es que los políticos dejen de torearse entre ellos, ¿ya? Dejen de sacarse de la pizarra entre ellos, dejen de hacer ese juego como negativista y pasen a ser propositivos y a ser, bueno, eso realmente requiere tal vez que los ciudadanos les hagan ver que solamente van a aceptar ese tipo de política. Y tal vez la única manera es que haya para eso una constitución que haga sentir a los ciudadanos que se renovó, por así decirlo, el sistema. El sistema tiene un nuevo aire, pero al mismo tiempo yo les advierto que ya en la historia humana conoce desde hace siglos qué ocurre con la metáfora de la nueva constitución, que no solamente ha ocurrido en Chile, se genera una expectativa que siempre se ve frustrada y por lo tanto vamos por otra nueva de nuevo. O sea, esto se convierte en un frenesí de la novedad constitucional que es aprovechada por populistas y por políticos demagogos para alimentar su narcisismo. Y bueno, eso termina siempre mal. En uno de los análisis a la hora de Andrés Bello, ahondas en lo que es la estrategia de la concordancia para el aprovechamiento, que me gustaría que explicaras bien el concepto de la concordancia, pero en ese análisis tú planteas que Andrés Bello tuvo una visión muy grande desde
un punto de vista geopolítico, de entender el siglo XIX, y que, por ejemplo, las grandes potencias, que en ese contexto era Reino Unido y Estados Unidos que estaban haciendo, eran civilizaciones ilustradas que se podrían imitar. Por otro lado, también planteaba de que había que dejar atrás los prejuicios de las guerras de la independencia con España y no cortar de raíz todo el vínculo que existía con la ex metrópoli. Y también en que él entendió que con los vecinos había una complicidad, y como tú también mencionabas antes, esa complicidad más o menos perdura hasta el día de hoy en relación al pasado y el futuro que tienen los países de la región, un pasado y futuro en común. En el actual escenario, tanto en Chile con la crisis social, pero también con la pandemia, y en todo el mundo, en rigor con la pandemia, falta ser creativos y de alguna manera sacudirnos de los prejuicios para afrontar los desafíos que se vienen. Sí, de todas maneras, y mira, ahí Andrés Bello dice cosas y da también a entender cuestiones que yo interpreto, que son fundamentales, yo creo. Por de pronto, el papel que va a tener la originalidad, ¿cierto? Andrés Bello ve que ya hay países y sociedades que han pasado por traumas que nos pueden enseñar a nosotros. Y nosotros, en la medida que conocemos esa información, podemos ahorrarnos problemas, ¿ya? Y decir, oye, mira lo que pasó en este país, mira lo que pasó en este otro país, tal vez no nos conviene hacer esto. Esa concordancia de conocer al otro, de conocer la experiencia comparada, permite que nosotros nos aprovechemos de eso para no pasar por ese mismo camino, ¿ya? Para ahorrarnos eso, ¿ya? Al mismo tiempo, esto nos tiene que hacernos darnos cuenta que la originalidad nuestra tiene que ver con desechar falsas originalidades que se pueden ahorrar en experiencias comparadas, ¿ya? Y por eso que hay que mirar cómo han reaccionado países que han sido prósperos. Mira cómo tuvo razón, por ejemplo, en esto Andrés Bello. Andrés Bello decía, ojo, que las monarquías, en una época en que Chile todo el mundo era republicano, todos odiaban a los reyes eran como lo peor que podía existir, decían, ojo, que las monarquías no son necesariamente malas. Nosotros venimos de un ordenamiento monárquico español que fue muy próspero y muy bueno, según él, y no tenemos que renegar completamente eso, tenemos que estar concordados en algún sentido con ese pasado, no tenemos que renegar completamente de él. Finalmente le dio la historia de la razón a Andrés Bello, porque muchos de los países que en Europa, que son los países más progresistas incluso, como los países nórdicos o Gran Bretaña, son monarquías, ¿ya? Entonces, esta idea de que las monarquías eran lo peor que podía existir y que todos debían dejar de ser monarquía y ser república, se probó que en realidad no era así. Y Andrés Bello tuvo la inteligencia de, incluso en un ambiente donde todo el mundo estaba en contra de eso y consideraban que era poco menos que el demonio, él de decirles, oye, ojo, que eso puede tener ciertos beneficios. Y el problema aquí, fundamentalmente, no es si esto es una república o una monarquía. El problema es que tenemos que ser respetuosos de las leyes, que tenemos que ajustarnos a la ley, que tiene que haber imperio de la ley, que debemos estar concordados por la ley. La teoría de las concordancias, que yo así llamo, y que tiene que ver con el aprovechamiento de las experiencias ajenas, finalmente tiene que ver con eso, tiene que ver con saber estar en la región americana, saber estar en la región del Pacífico, saber estar en la región de Occidente, ¿cierto? Saber cuáles son tus aliados permanentes, cuáles son tus aliados episódicos, y en esa tensión de elementos, que son muchísimos, saber navegar. Eso es lo que está proponiendo Andrés Bello. Aquí nadie es completamente soberano y original. Todos estamos en gran medida determinados por el pasado, por nuestros vecinos, por nuestros modelos contemporáneos, y tenemos que ser capaces de saber cuáles son esos modelos, y no estamos completamente perdidos, porque no somos nunca completamente originales, nunca empezamos de cero. Mencionaba ese punto de que había una corriente, un contexto en la época de Andrés Bello de cortar con todo lo que viniera de España, incluso la lengua castellana. Y hubo una corriente que quería que habláramos francés, por ejemplo.
porque era la lengua de la exmetrópoli. Puede parecer un debate ahora exagerado, pero existió. Y en ese debate, Andrés Bello, justamente como describías, entendió que no era necesario y defendió a la lengua española y se transformó en uno de los grandes exponentes de la lengua española. Trayéndolo al presente, es probable que ahora nos enfrentemos a un proceso con debates rupturistas que en un futuro a lo mejor nos puedan parecer también exagerados. ¿Joaquín? ¿Se cortó? No, te Sí. estamos. Terminó la pregunta, pensé que iba a seguir, ya, disculpe. No, sí. Bueno. Ya, no, excelente, no, está bien. Bien, sí, bueno, del mismo modo como hoy día todo el mundo quiere que hablemos inglés solamente o chino solamente y no sepamos español y hablemos pésimo español, no tengamos vocabulario y seamos unos verdaderos ignorantes del español, a tal punto que hablamos el peor español los chilenos del mundo. En esa época habían unos progresistas que querían que hablábamos todos francés, ¿ya? Y elimináramos la lengua española porque era la lengua del catolicismo, era la lengua del imperio español, era la lengua de todo lo malo, ¿ya? Así que había que eliminar esta lengua espantosa y deshacernos de ella. Y Andrés Bello dijo, pero por favor, ¿cómo se le ocurre que vamos a hacer eso? Nuestra lengua vale muchísimo, tenemos que cuidarla, y es más, tenemos que estar unidos por la lengua con nuestros vecinos, ¿ya? Y bueno, resultó lo que él hizo este libro famosísimo, que fue La Gramática, que fue el instrumento para mantener la unidad de la lengua española en América, ¿ya? Y hoy día el español es uno de los idiomas más hablados del mundo, y quizá nos habríamos mandado habríamos tenido un error muy grande si hubiésemos empezado a hablar un mal francés, ¿ya? Imagínense. Entonces, si habláramos igual el español y lo habláramos francés, no entendería nadie. Sí, estuviéramos, digamos, aquí tratando de hablar francés, hubiésemos eliminado del todo el español, haríamos el ridículo, digamos, mundial. Entonces, lo mismo, hay cuestiones que están, por así decirlo, aquilatadas en el pasado, que están ahí, que son como cosas que están como en el inventario de lo que somos nosotros, que ya estamos acostumbrados y que no las valoramos. Pero Andrés Bello nos enseña que esas cuestiones forman parte de nuestra riqueza y que tenemos que ser capaces de valorarlas y de preservarlas, ¿ya? Y una de esas es nuestra lengua. Del mismo modo como debemos ser capaces de preservar la lengua para que por de pronto estemos unidos con nuestros vecinos y entre nosotros nos comuniquemos y seamos un peso geopolítico en esta región del mundo, tenemos que también tener en consideración que hay cosas de nuestro pasado que sí valen la pena de ser preservadas, que tienen que ver con cuestiones políticas, que tienen que ver con cuestiones morales, que tienen que ver con costumbres, que tienen que ver con cosas culturales del arte, de la técnica, de muchas cosas. Cada vez más la gente se da cuenta que es importante no haber destruido los oficios de los artesanos, por ejemplo, que son cosas invaluables que nadie más sabe hacer, tipo de comidas que son recetas que se pierden para siempre. Todos esos elementos antes yo los veía como importantes de preservarse, y no solamente los que están de moda, porque de repente la gente tiene una moda, por ejemplo, con alguna cosa tradicional, que no deja de ser, cierto, una frivolidad. Él decía, la gracia es que estamos capaces de valorar aquello que nadie quiere valorar, aquello que es basura, ¿ya? Aquello que todos creen en un momento que es basura, que hay que votar. Eso es lo que tenemos que ser capaces de observar, de estudiar y ver en qué sentido nos puede aportar en el futuro. Joaquín, para ir ya terminando, si miráramos y considerando esta, entre comillas, hoja en blanco, ya sabemos que tiene varias restricciones, pero básicamente se va a abrir un debate probablemente respecto a todo. Considerando todo lo que pensó y lo que hizo Andrés Bello, ¿qué cosas crees tú que para él sería fundamental que se mantuvieran de la Constitución actual? ¿O qué cosas a él le interesarían que ya sea como de la Constitución actual o más bien que no se cambiara? Sí, esa es una pregunta compleja, porque llevar tal vez como las cuestiones analógicas muy lejos, pero yo diría que más que cuestiones de contenido, Andrés Bello, por de pronto, diría que hay que respetar las reglas que tiene el acuerdo, digamos. O sea, que la Constitución, que la nueva Asamblea no es soberana, sino que es una Asamblea que actúa según estas reglas heredadas del capítulo 15, ¿ya?
sí, quizás cosas de contenido, el tema de los quórums. Muchos han hablado en contra de los quórums. Yo creo que Andrés Bello estaría a favor de que existan quórums, o sea, de que existan ciertas cosas en la Constitución que no se pueden cambiar de un día para otro, sino que tienen cierta permanencia para que realmente ese instrumento, esas cosas que están ahí en ese instrumento, tengan cierto peso en el resto del sistema jurídico en forma más o menos permanente. Cuestiones, por ejemplo, como la segunda vuelta. La segunda vuelta que está en la Constitución actual ha sido muy buena, ¿cierto? Ha ayudado a ordenar el panorama político como no ocurría antes. Entonces, esa segunda vuelta es buenísima. Tal vez, por ejemplo, la autonomía del Banco Central. Andrés Bello creía mucho en el valor que la gente que tenía un conocimiento preciso sobre algo, el aporte que eso significaba para el desarrollo político. Entonces, la autonomía del Banco Central, yo creo que para él habría sido una cosa significativa de preservarse. Obviamente, el derecho de propiedad, ¿cierto? O sea, el derecho de propiedad robusto. Andrés Bello, bueno, el Código Civil es en gran medida un monumento sobre la propiedad. Y claro, la gente muchas veces se queja de la propiedad, pero señores, el derecho de propiedad es un derecho que se creó en contra de los poderosos para ayudar a los débiles. Los poderosos podían defender su propiedad con sus armas, ¿ya? Los señores feudales podían defender su propiedad con sus castillos, con sus propios ejércitos personales. El derecho de propiedad se inventó para poder proteger la propiedad de aquellos que no tenían cómo defenderla, ¿ya? Que no tenían armas ellos para defenderla. Entonces, toda esta como tendencia a sospechar de la propiedad, a estar en contra de la propiedad, perdónenme, yo creo que es una gran estupidez y demuestra mucha ingenuidad respecto a lo que podría ocurrir, porque eso es un patrimonio de todos, y especialmente de los pobres, ¿ya? Y bueno, por de pronto todos los derechos, todas las libertades civiles, ¿cierto? Las libertades religiosas es fundamental. La libertad de conciencia, la libertad de opinión, la libertad de prensa, ¿cierto? Andrés Bello fue una persona que estuvo siempre muy en contra de la censura, no completamente en contra, pero siempre muy en contra de la censura. Andrés Bello fue también un periodista, como usted, ¿cierto? Andrés Bello fue el redactor del diario El Araucano durante décadas. Escribió muchas editoriales y ese diario fue fundamental en la historia de Chile para ir como educando también a la población. Bueno, son muchas cosas que uno podría decir, pero ahí me siento un poco pasado para la punta, porque Andrés Bello, porque eso significa que yo empecé como a inventar un poco lo que Andrés Bello habría dicho, lo cual no me parece. En ningún caso. Joaquín, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros hoy en Mirada Política, súper interesante, de una mirada también de procesos similares que ya ocurrieron antes, ir aprendiendo de la historia. Benjamín. Mirada política histórica, en este caso, buenísimo para ilustrarnos sobre la figura de Andrés Bello, que muy presente está, pero a veces no nos damos cuenta su real importancia. Muchas gracias, Joaquín. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Benjamín, nosotros nos encontramos la próxima semana, como siempre, en Mirada Política. Nos veremos. Un abrazo. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron también, como siempre, invitados a que sigan junto a nosotros revisando nuestros contenidos en emol.com.